Hablaremos de un tema trascendental para el futuro financiero de Chihuahua. Haré referencia primero a los antecedentes de la propuesta del Ejecutivo para bursatilizar 3,000 millones de pesos más con cargo a los ingresos carreteros de Chihuahua. El secretario de Hacienda señaló que en Chihuahua la anterior administración le había dejado un endeudamiento de 14,000 millones de pesos a lo que llamó déficit operativo, y reconoció 12,000 millones de pesos de deuda bancaria. Para atemperar esto, en teoría, en septiembre del 2013, el Ejecutivo solicitó 25,000 millones de pesos y 5,000 más para efectos de reestructurar la deuda pública de Chihuahua en aquellos pasivos anteriores al 31 de diciembre del 2012. Se suponía que con la reestructuración la deuda de Chihuahua tendría un mucho mejor perfil. Contaríamos con más dinero en efectivo para poder solventar las obligaciones inherentes a la actividad gubernamental. Y en teoría tendríamos más dinero para no volver a solicitar otro monto de endeudamiento. Ese era el objetivo fundamental del decreto de septiembre del 2013. Pero les voy a informar cuál es la situación financiera actual de Chihuahua. Chihuahua debe en la banca de desarrollo 5,917 millones de pesos. Debe en la banca múltiple 17,726 millones de pesos. Debe de la primera bursatilización de bonos carreteros 15,157 millones. Debe, y esto es el colmo, de la bursatilización de bonos del impuesto sobre nómina. Bursatilizamos impuestos del de nómina 2,775 millones. Y hoy se pretende hacer una nueva emisión de certificados bursátiles por la cantidad de 3,000 millones de pesos más. ¿Cuál es la cantidad que nos da esto? Nos da 44,575,000 pesos en obligaciones contractuales contraídos por esta administración y la anterior, que sin duda hipotecan el futuro financiero de Chihuahua. No haré referencia, porque no tengo el dato, a la deuda a proveedores, porque aparte de estos 44,575 millones de pesos, a diciembre del 2013, que es el dato que tengo, se adeudaba a proveedores la cantidad de 7,200 millones de pesos. Sí, el déficit operativo que se nos vino a señalar del régimen de Reyes Baeza, que ascendía a 14,000 millones de pesos. Entonces el endeudamiento de Chihuahua, entre la deuda registrada y los pasivos inmediatos, es muy probable que esté cercana o rebase el presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal 2015. De ese tamaño es el problema.
El artículo 117 de nuestra Constitución establece con toda claridad que los estados y los municipios no podrán contratar obligaciones o empréstitos sino cuando se destinen a inversiones públicas productivas, inclusive los que contraigan organismos descentralizados y empresas públicas, conforme a las bases que establezcan las propias legislaturas en una ley. Y nosotros dimos las bases en esta legislatura para poder contratar obligaciones, que es el caso de los bonos carreteros, o empréstitos, que es el caso de la deuda directa en la banca de desarrollo y en la banca múltiple. Y dijimos que solamente se pueden considerar inversiones públicas productivas aquellas que generen infraestructura o que generen en forma directa un incremento en los ingresos del gobierno por la creación de una obra que vaya a generar ese tipo de rendimientos. Debo decir que la prueba irrefutable de que estamos hablando de deuda y de endeudamiento la acaba de realizar quien me antecedió en el uso de la palabra. No sé si pusieron atención, pero fundamentó la solicitud del Ejecutivo para solicitar esos 3,000 millones de pesos adicionales al fideicomiso carretero. Se fundamentó en el artículo 64, fracción novena, inciso B, de la Constitución Política del Estado, en el artículo 117, fracción octava de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en el artículo 2, ¿de qué ley creen? De la Ley de Deuda Pública. Y se trata de deuda porque no hay discusión sobre que el Estado coloque en la bolsa certificados bursátiles, y los certificados bursátiles son definidos por la Bolsa Mexicana de Valores como instrumentos de deuda de mediano y largo plazo, y el Banco de México define como certificado bursátil al instrumento de deuda emitido por la Bolsa Mexicana de Valores que da flexibilidad a las empresas que cotizan en la bolsa. Y obviamente se trata también de deuda porque los tenedores de las acciones, tanto sobre los impuestos sobre nómina como sobre los ingresos carreteros, al obtener ese certificado bursátil, se hacen acreedores a que el gobierno del dinero que entre en las casetas les tenga que devolver su inversión más un interés, que yo retaría en estos momentos a que cualquiera de los diputados presentes, a que cualquier medio de comunicación o que cualquier enterado me diga cuántos intereses están devengando los tenedores de los certificados bursátiles de la emisión de 15,000 millones de pesos de hace unos años. Ese es el secreto mejor guardado, porque saben precisamente que ahí podríamos identificar el costo financiero de ese compromiso que está prácticamente dejando en la calle a los ingresos carreteros. Y eso, compañeros, me van ustedes a disculpar, es deuda pública. En otras entidades federativas como Veracruz, como Coahuila, ya se ha reconocido explícitamente que la emisión de certificados bursátiles por parte de un gobierno se trata de instrumentos de deuda pública a corto y a mediano plazo. Ese dinero
para pagarle a los tenedores de esos certificados bursátiles sale de los ingresos carreteros. Y la deuda no está, escúchenlo bien, mala en sí misma. Yo no vendría aquí a decir que cualquier endeudamiento es malo o que origina una crisis. No. Lo que sí creo es que ese endeudamiento tiene límites y que en Chihuahua los límites de ese endeudamiento se buscaron solventar en el decreto de septiembre del 2013, al que tantos hacen una referencia para tratar de justificar la actual situación financiera del Estado. Y si seguimos así, no va a haber límite para la capacidad de endeudamiento, porque les aseguro que en el paquete fiscal del 2016, con la mano en la cintura, nos vuelven a recetar otros 3,000, otros 4,000 o otros 6,000 millones de emisión de certificados con cargo que les gusta al impuesto sobre nómina, a los ingresos carreteros, a lo que ustedes quieran, porque prácticamente se ha bursatilizado el Estado mismo. Bursatilizar impuestos es el colmo de la privatización gubernamental, y parte del asunto de oponernos a esta emisión de bonos carreteros es que estamos privatizando la carretera de Chihuahua, es que estamos haciendo que particulares se conviertan en los dueños de un bien que debiera ser patrimonio de todos los chihuahuenses, pero además obtendrán ese beneficio con intereses. ¿Alguno de ustedes aquí sabe cuántos intereses generan los bonos carreteros de los 15,000 millones que se aprobaron hace 2 o 3 años y que ya forman parte de un fideicomiso al que se quieren agregar estos otros 3,000? ¿Alguien de ustedes tiene duda de que esta emisión de certificados bursátiles no va a durar ni una semana en la bolsa debido a los altos rendimientos que ya dan esos 15,000 millones a los tenedores de esos certificados? Certificados de deuda es la definición. Por otra parte, debo decir que cuando el 5 de septiembre del 2013 este Congreso autorizó 30,000 millones de pesos para la refinanciación y la reestructura de la deuda a corto y a largo plazo, celebrada con anterioridad al 31 de diciembre del 2012, se formó una comisión de seguimiento. Una comisión de seguimiento en donde este Congreso vigilaría que esos 30,000 millones de pesos o lo que se hiciese por parte del gobierno uso de él sirviera efectivamente para sanear la deuda, para solventar compromisos y para que no volviera a ocurrir lo que hoy se está solicitando, más endeudamiento a través de la certificación bursátil de acciones en contra de los ingresos carreteros. Y aparte hay un dato todavía más importante que vulnera la Constitución Federal y nuestra propia